La propuesta de este conversatorio, que se llama Vida y obra de María Esther Ortega Durán a 100 años de su natalicio, la propuesta del formato es que se va a hacer lectura en voz alta. Ya hay 4 personas apuntadas de fragmentos de los tres libros que publicó María Esther. Primero Muchacha de Rancho, después Rompiendo el Silencio y al final Desde Lomas de Casablanca. Primero Efi nos va a leer un fragmento de Muchacha de Rancho, luego Juanito, que es de por acá, y Jimena, 2 fragmentos de Rompiendo el Silencio, y luego Desde Lomas de Casablanca. Esa selección la hice yo, tratando de que en la propia voz de María Esther se tocaran algunos de los temas que están en sus libros, que son de su vida. Y después tenemos aquí de invitados que también les agradezco mucho que han respondido y llegado acá. Ana Cecilia, Luis y Efraín, que ahorita cuando les voy a presentar un poco mejor. Continuamos con sus comentarios, lo que nos quieran compartir, y luego vamos a abrir el espacio a cualquier otro tipo de participación, incluso entre nosotros, a dialogar. Entonces, pues, muchísimas gracias, y para empezar, entonces, Efi, si nos acompañas aquí adelante donde tú te sientas cómoda también. Aquí nos escuchamos muy bien. Siéntate. Gracias. Yo me voy del público. Las fiestas de San Isidro. Caray, de veras cómo cambian los valores según la cultura integral. He compartido la vida con personas que, aunque viven en la ciudad, saben de campo. En cambio, hay personas que han ignorado siempre el valor de los agentes naturales. No saben que no comerían si no fuera porque hay quienes saben apreciar el agua y el sol. Pero lo peor son los transfugas del campo, esos campesinos que se olvidaron, que se volvieron catrines por azares de la vida y por medio del intemperie. No saben lo que es la agricultura para la economía de una nación. No me cansaré de insistir en la necesidad de que volvamos a la cultura de los pueblos, que saben ser ricos y sanos, porque encuentran en el campo un simple lugar de esparcimiento, sino un elemento indispensable para vivir así, sanos y ricos. Por eso le dábamos tanta importancia a la fiesta de San Isidro, el santo patrono de Espejo. Llamado así por sus muchos nacimientos de aguas que regaban sus fecundas tierras, pródigas de camote, cacahuates, chiles, jitomates y frijol colorado, sembrado en sus milpas de marzo. Claro, ¿quién se iba al norte? La tragedia vino cuando acabaron con nuestras yuntas, con pretexto de la fiebre aftosa. Ni modo de sufrirlas con tractores, nadie tenía 100 hectáreas, ni teníamos organización cooperativa. Como la pésima la política agraria ha acabado con nuestras riquezas y empobrecido a la nación. Volviendo al santo patrono, San Isidro, caray, el 15 de mayo, qué día tan esperado. Era el santo labrador que se parecía a nosotros. Sabía de trabajo de campo. Por eso llevábamos a bendecir a las yuntas, todas muy adornadas. Él supo de los sufrimientos, de la intemperie, del calor y de la lluvia, del sol abrasador y del frío invernal. Por eso sentíamos tanto cariño al santito,
lo sentíamos uno de nosotros y más cerca de nuestros problemas. Le pedíamos que cuidara nuestras milpas, pidiéndole al poder infinito que tuviera piedad de sus hijos, que trabajan con tanto gusto y fe, que no nos falte la lluvia, pero que no sea tanta. Por eso aquello, San Isidro Labrador, pone el agua y quita el sol. El mero 15 nos estrenábamos unos vestidos y zapatos muy bonitos. En la casa teníamos visitas y ya había comida especial. Tamales, gordas quebradas, redondas, de nixtamal muy escogido, igual que para los tamales, muy blanco y cuidadosamente preparado. Las señoras que las hacían le ponían mucha gracia, como decía mi tía Aurelia, aunque justo es decir que no todas las señoras gozaban de las mismas habilidades. Se cocían a fuego lento, en comal de barro, hasta quedar bien doraditas. Se abrían y se les hacían unos cuadritos en el migajón y se les agregaba nata nuevecita de leche cocida y sal al gusto. Todo en honor de San Isidrito. Y con el apetito que teníamos, nos sabían a gloria. Qué vida tan sencilla y tan plena de vigor. Es la vida del campo, los hombres con sus yuntas hermosísimas, uncían sus mejores bueyes con sus aperos y yugos nuevos, adornados con flores y con graciosas figuras de contrastes, colores fuertes de papel de China. Todo el año los pobres animales sabían solo de la rutina, de comer y dormir para jalar muy duro el arado en el surco. Pues estas fiestas que se salían de la costumbre, ni al santito respetaban. Algunas yuntas iban muy bien en la formación que iba pasando junto al padrecito, que les echaba la bendición, que les echaba agua bendita y la bendición. Pero los bueyes más broncos corrían y los dueños tenían que aventarles piedras en lugar de agua bendita y les mentaban la madre en vez de la bendición. Era parte del folclore y de la fiesta. En procesión, con el santo monito, nos íbamos al campo, cantando, rezando para el buen temporal. Los bueyes estaban benditos y los hombres, y también los hombres. Con gusto vamos a trabajar. Por eso verás, amigo lector, que cuando vienen las aguas oportunamente y a la medida, la inspiración late sus alas en versos como aquellos. Ahí viene el agua, mi vida, ahí viene ya el temporal. Tápate con tu rebozo, no te vayas a mojar. Mira que ya se divisa, ¿dónde vamos a llegar? Y tantos cantos que han llevado a los tablados y a las cartas, y teatros y pantallas chicas y grandes, dentro y fuera del país. Célebres cantantes nuestros, como Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís y tantos más. Lástima que haya tanta gente que lastima a los campesinos. Cantan y gustan de sus tonadas y sus sones, pero no llegan a calar los valores que pregonan. Tales almas son como esas inhóspitas tierras erosionadas por la injuria y el olvido,
y que dejan correr el agua de la ciencia y de la vida, porque su alma carece de hambre y sed de la verdad y del bien. Buenas tardes, voy a leer un fragmento de este libro que se llama Rompiendo el Silencio. Travesuras. Yo era campesina y me gustó hacer siempre las cosas bien y pronto, pero muchas veces me quedé sin comer, unas veces por el trabajo y otras porque me castigaban por hacer travesuras a las hermanas. Una vez me mandaron a limpiar la bodega y encontré un nido de ratoncitos y se los puse a una hermana en la bolsa de sus libros. Otra vez le dejé a otro ratón muerto a un ladito de su almohada. En una ocasión llegaron una gallina de rancho, los familiares de una hermana, y me encargaron que la guardara. Como los baños estaban seguidos uno de otro y todos cubiertos con una cortinita, guardé la gallina sobre una tabla arriba de uno de ellos y simulando que estaba medio levantada la cortina, le amarré una pata con la punta y sucedió, como lo pensé, que al entrar una hermana se le vino la gallina encima y se armó una tremenda escandalera. Pasaban los días y no mataron a la gallina, y como yo era la ranchera del grupo, seguía cuidando de ella. Se me ocurrió guardarla en la biblioteca y al efecto la amarré de un palo en lo alto de la puerta, de tal manera que aquella tarde y ya oscuro, la primera hermana en llegar a estudiar se llevó el susto de su vida. Su mente, cerrada por ideas conventuales y monjiles, le hizo pensar de tal manera que salió gritando: «El diablo», decían, «en la biblioteca está el diablo, Ave María Purísima». Al día siguiente me pusieron a hacer el aseo acostumbrado, pero me colgaron al cuello la gallina con la consiguiente hilaridad y horror de las hermanas por el ruido que metíamos. Las dos, la gallina y yo, estábamos en un mundo desconocido, las dos veníamos del rancho. Otra ocasión estábamos formadas para entrar al excusado, que era de tablas y como puerta tenía una cortinita de tela. En esa ocasión estaba dentro una postulante que trabajaba en Hércules con las hermanas dando clase y seguramente le regalaron o compró pan y quiso aprovechar el momento para poder comer algo más que la poca parca dieta que nos daban. Bueno, pues se le cayó un bolillo y rodó por mis pies. Enseguida la postulante que estaba detrás de mí se fue a buscar a la maestra de postulantes para decirle que yo estaba comiendo bolillo allá en los excusados. Mientras fue y vinieron, ya estaba yo atrás de la cortinita que la madre fue levantando poco a poquito y se encontró con que yo no estaba comiendo, sino descomiendo. ¡Santo Dios! Esto es un pecado contra la pureza de su alma, le dije, y ella sin inmutarse me recriminó. Usted estaba comiendo el bolillo. Entonces sucedió lo inesperado, pues a un lado de nosotras estaba la dueña del bolillo. Era una señorita Tlapacoya en Veracruz, que había estado escuchando el milagro que me estaban colgando y muy tranquila puso punto final a la conversación con estas palabras: «Aquí está el bolillo y ya me voy a mi casa antes de que me corran». Pero de todos modos a mí me castigaron por no avisar que se le había quedado el bolillo a la que estaba en el excusado. Estas eran las grandes faltas que daba en mi convento. Por otra parte, debo hacer mención que aunque entre las postulantes y novicias había procedentes de la ciudad, la mayoría venimos del rancho de los pueblos con todo nuestro estilo propio de poca urbanidad y cortesía. Por eso, la madre Borja, fundadora de la congregación, dedicaba mucho tiempo, lo mismo que las maestras de postulantes y novicias, a instruirnos en la forma de utilizar los cubiertos para comer y a sentarnos a la mesa, a rezar, a cantar, a pronunciar ciertas palabras comunes, a tratar a la gente a caminar dentro y fuera de casa. Debíamos guardar silencio, tener un gran respeto entre nosotras. Fue muy difícil, pero también muy bonito el tiempo de formación. Yo trataba de sacarle provecho a las diferentes circunstancias. Lo mejor que me podía pasar era que me mandaran castigada a la huerta a la hora del recreo. Me dolía porque era el único momento en que podíamos platicar y yo me ponía a hacerlo con los pájaros que muchas veces eran urracas y les decía: «Ay, ustedes sí pueden entenderse bien. Si hablan, cantan, aunque lo hacen feo, pero no ofenden a Dios, nadie las castiga. Qué felices deben ser tan libres». También les hablaba a los árboles altos, los chaparros que estaban como las monjas, silencitos, pero llenos de fruta. Así las novicias silencitas, pero cargadas de virtudes. Es otro extracto del mismo libro, Rompiendo el Silencio. Se llama Salsa rusa con chiles purépechas. La gente, en todas las partes donde me ha tocado trabajar, caray, todos y todas han sido tan buenos.
Parece que me adivinaban lo que me complacía comer. Una vez nos llevaron una gran bolsa con chiles serranos, preciosos. La madre Delfina, encargada de las dietas, dijo: «Ay, Madre Superiora, ¿qué haremos con tanto chile?». «Bueno», le dije yo, «les podemos participar a otras personas». Y así fue. La Madre Monse, la superiora, nos permitió participarles a otras guares, mujeres purépechas, pero aún así nos quedaron bastantes. Tal generosidad era la correspondencia a nuestra entrega a los enfermos, como aquella madrugada en que la Madre Tránsito y yo salimos de la sala de operaciones con mucha hambre, pues habíamos estado trabajando desde las 11 de la noche, pero manteníamos nuestro vigor de juventud. No fuimos ni a meditación ni a la misa, por atender enfermos urgentes, pues primero es la obligación y luego la devoción. Así nos lo había enseñado la Madre Borja y la maestra de novicias. Fue un tiempo muy padre, como decimos hoy. Volviendo a los chiles que nos trajeron de Ario de Rosales, se me ocurrió hacer una sabrosa salsa apellidada rusa, para la cual habíamos prendido una gran lumbre con mucho carbón. No pensarán que nos salimos al campo, no, el tiempo era así. La cocina era grande, con paredes muy altas y anchísimas. El brasero era grande, a todo lo ancho de la pared, y las parrillas eran grandes. Los trastos de la cocina eran de barro o de cobre. Pues bien, la Madre Chole, así me decían, pues mi nombre de convento era Soledad. Me sentía en mi elemento, con los vestidos muy largos y anchos, y con un mandil igual, ancho y largo. Esa cocina, muchos años antes de mí, había sido utilizada por las monjas juaninas, nombre que les venía por San Juan de Dios, el fundador de los misioneros que instituyeron los primeros hospitales en México. Santo Dios, yo me sentía afortunada y me decía: «Ay, Esther, si cuando menos nos hubieran soñado allá en el Salto de Peña, que tendrías que habitar, trabajar y dormir, donde era la casa y lugar de trabajo de monjas juaninas». Quizá en otro tiempo hubiera reaccionado de otro modo, pero ahora soy monja y me sentía feliz de trabajar en tales lugares santificados por tales personas tan virtuosas, porque lo estoy haciendo yo, igual que lo harían aquellas. Bueno, esto lo decía para mi consuelo, preparando los chiles, quitando las patitas, preparando mucha cebolla, ajo, cilantro, y sobre las brasas de carbón coloqué una gran cazuela de barro y vacié todos los ingredientes con bastante manteca de puerco, pues con eso se cocinaba. Y ahí tienen ustedes a la Madre Chole con las mangas arremangadas hasta medio brazo, el mandil de la Madre Delfina sobre el blanquísimo uniforme de enfermera, y a moler los chiles en un metate que me recordaba a la molienda que debieron hacer las juaninas siglos atrás y de las que platicábamos renglones arriba. Bueno, la salsa quedó riquísima, pero muy picosa. Como fue tanta, al día siguiente la envasé en pomos de vidrio esterilizado y le puse el nombre que por muchos años recordaron salsa rusa. La tal salsa condimentó muchas semanas las comidas de las hermanas y de los enfermos del hospital. Y Gloria, con un fragmento desde Lomas. Gracias. Bien, entonces me toca un pedacito nada más del libro, del tercer libro, recién salidos de la editorial. Desde Lomas de Casablanca, polvo soy de aquellos lodos de los ayeres 1945, 60s y 70s. El infierno de Querétaro visto desde Lomas. El siguiente sondeo sobre la situación familiar de Lomas de Casablanca en 1968 es el resultado de los apuntes que me pidieron de parte del Secretariado Social de Querétaro sobre la situación familiar en el sur de la ciudad, en las faldas del Cerro del Cimatario, zona que empezaba a poblarse por gente que venía en gran mayoría de los ranchos de Guanajuato. En ese momento apenas construíamos chozas con las obras de cartones y láminas de cartón negro, muy apartadas unas de otras,
Había muchísimos alacranes y enjambres de moscas, productos de los vecinos tiraderos de basura de la ciudad. Era el pleno monte lleno de piedras y ramas secas la mayor parte del tiempo. Bueno, empecé a visitar a los matrimonios y personas solas o con hijos, según la hora del día que me las encontraba esperando a sus esposos, sus queridos, sus parejas e hijos que según la edad había ido a la ciudad por un mandado. El trabajo o a la escuela, a ver, regreso. Dice, según la hora del día me las encontraba esperando a sus esposos, sus queridos, sus parejas e hijos según la edad. Había ido a la ciudad por un mandado, al trabajo o a la escuela, haciendo sus tortillas y en lo general muy contentas a pesar de tantas carencias, limpiando hasta donde se podía en aquel mugrero que se iba abriendo paso en los basureros de más arriba, pues el caserío iba avanzando por las faldas del cimatario. Era pues frecuente que me dijeran, como mi afrígida, por favor, madrecita, vuelva otro día o a otra hora, a ver si me agarra tiempo, porque ahorita, miren nomás cómo estoy de ocupada en hacer las gordas, porque ya mero llega mi marido del trabajo y viene con un hambre que nomás viera. Pues si gusta yo le ayudo. Ay, madrecita. Y se quedó pensando para agregar, ¿a poco usted sabe que si se hacen gordas? Pero si ha sido una de mis ocupaciones en la vida, ha sido una de mis ocupaciones en la vida. Y sin más, dejaba mi cuaderno de notas y pluma a un lado y me ponía a dar trazas a ayudarle, mientras pensaba que esta era la oportunidad para mejorar la comunicación. Pues entonces ni hablar, y sin más con una sonrisa y un ademán de adelante. Claro, mi actitud abría puertas para seguir platicando. ¿Y dónde trabaja su marido? Pues acaba de entrar de conserje en una fábrica camino a San Luis, que no sé ni cómo se llama. Pues ustedes, ¿cuándo llegaron a lo más? Y por ahí le seguían. En otra ocasión, mientras platicábamos, nos dio hambre y pues ya era tarde y me dijo la señora entrevistada, oiga, madrecita, échese un taquito. Se me quedó viendo de reojo y añadió, puede que le dé asco con tanta mosca y mugre, pero nomás tengo estas tortillitas y sal. Yo, que ya tenía tanta hambre, más hambre que ella, le respondí, sí, yo también soy de acá. Ella, pensando lo mejor, añadió, ¿sabe qué? Ahorita vuelvo, aquí nomás voy a la viña. Y se arrancó rápido y regresó con unas cuantas recién cortadas flores de calabaza en la mano mientras explicaba, mire, madrecita, son de aquí del basurero, que como usted sabe, tiene mucha porquería de la ciudad, pero dicen que las plantitas tienen sus filtros y ya las flores están limpias. De ahí nos surtimos como si fuera mercado y gracias a Dios no nos morimos de hambre. Había escuchado yo con admiración y cariño aquellos sencillos raciocinios y sinceramente le dije, totalmente de acuerdo. ¿Y sabe qué más me gusta? Sin esperar respondí, añadí. Sin esperar respuesta añadí que sigue reconociendo que Dios nos ama a pesar de tanta miseria humana, pero como dice mi mamá y mi hermana, esto va a cambiar, ahora verá. Dios la oiga, madrecita, Dios la oiga, porque la verdad ya se va uno cansando. Voy a leer un último pedacito que estaba en mi selección, pero es muy buen puente para lo que viene después. Es justo después de lo que acaba de leer Gloria. ¿Cuántos casos me encontré? Queden estos como rica muestra de muchas cosas que no sé explicar, porque no tengo los estudios necesarios para reflexionar, pero conste que pude aprovechar mucha gente de buena y generosa voluntad. Ahorita, antes de pasar a que
que nos compartan sus intervenciones. Hice unos apuntes de puntos en común que estaba viendo en esta selección, que yo creo que puede servir también, y ahorita nos van a ampliar, me imagino, en estos temas. Pero primero me di cuenta que en todo se habla de comida. No sé si también es un sesgo personal, probablemente sí, porque bueno, yo me conozco que sí, es un tema que me inspira demasiado, pero bueno, además de eso, creo que es un reflejo importante de quién fue María Esther, como viniendo desde el rancho hasta sus días en Lomas de Casablanca a través de la comida. Obviamente que se habla de muchísimo más temas, ¿no? Pero como que había un pequeño hilo conductor en estos fragmentos con la comida y trayéndolo hacia la salud, que fue su oficio, ¿no? No sé si se quedó muy claro, pero cuando ella está de monja se entrena como en enfermería y pues se dedicó el resto de su vida a brindar servicios de salud en condiciones muy complejas. Otra cosa es su carácter, un poco de rancho, así misma se nombra ella, ¿no? Yo vengo del rancho y soy así, soy firme, soy fuerte, pues era rebelde, fue rebelde, ¿no? Esta parte de que se menciona en dos de sus fragmentos, de sacar provecho de sus circunstancias, de la gente con la que se fue cruzando, y siempre en todos los libros se nota que hay un agradecimiento a su vida, a lo que le tocó vivir, aunque fue duro, complejo, pero siempre rescatando lo positivo, y el agradecimiento a Dios que hasta el final de su vida, y es lo que le reconoce a esta persona, que le dice que le da gusto que a pesar de las circunstancias sabe agradecerle a Dios. Y por último, creo que estos fragmentos sí dejan ver su estilo narrativo, que en lo personal a mí me gusta cómo mezcla cosas cotidianas con reflexiones ya de madurez, ¿no? De volver hacia atrás y dar alguna verdad que se me reveló en ese momento cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, un poco la intención de esta selección era que para empezar el conversatorio y pasar la palabra a nuestros invitados, pudiera la gente que estamos aquí conocer un poco de María Esther a través de su propia palabra, su estilo, su carácter. Y bueno, para empezar, la maestra Ana Cecilia Figueroa es historiadora, académica de la Facultad de Filosofía de la UAC y distinguida, que fue presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, el capítulo en Querétaro. Y bueno, nuestros tres invitados conocieron personalmente a María Esther y tienen historias cercanas. Entonces, pues por favor, Ana Cecilia, muchas gracias. Pues muchas gracias por haberme invitado. Yo aprecié mucho a María Esther, y cuando veníamos con el maestro Efraín, que yo ya me saqué de onda porque vi que él viene todo preparado, que trae un borrejón, y ahorita que vi que traía 20 hojas y que en la torre yo no. Pero justo le decía, lo que pasa es que yo quiero hablar de la María Esther que conocí, y entonces me dijo, pero aguas, porque cuando uno quiere hablar sin preparar siempre cae en el horrible vicio de yo ya, ¿no? Y es que yo cuando y entonces yo espero no hacer eso, porque creo que pues esta cultura de la que formamos parte pues ya condenó durante toda la vida a María Esther a ser la esposa de, ¿no? Entonces sí, inevitablemente decíamos María Esther, la esposa de Luis Ugalde y Monroy, ¿no? Pero pues no, María Esther, como acabamos de oír, tiene agencia propia. María Esther fue una mujer de cuerpo entero y fue una escritora prolífica, y además me dio mucha emoción porque cuando estaba oyendo que leían lo que leyeron, me pareció escucharla, ¿no? Porque ella siempre decía, no, y es que yo cuando estaba en el rancho y en el convento, y sí, siempre la comida, porque como decía Pablo, todos los que transitaron por la casa de don Luis y de María Esther sabían que te recibían con la sonrisa del padre Luis, pero inmediatamente con el amor de la comida de María Esther, que siempre ella como enfermera
Ella pues siempre procuraba que esa comida fuera muy sabrosa, pero también muy saludable, porque ella creía que la comida curaba. Y entonces ella, como un ser bueno y un alma buena, que vino a este mundo a servir y que lo hizo desde todas las trincheras, pues siempre curaba con las manos, sea curando a los enfermos o a través de la comida que le ofrecía a toda la gente. Entonces eso creo que es importante decirlo, y también pues analizar a María Esther desde varias aristas. La mujer, pues sí, era una mujer fuerte, recia y sí muy rebelde, ¿no? Siempre como que no le gustaba la autoridad, ¿verdad? E incluso Luis Ugalde siempre se refería a ella con mucho respeto, como mi palomita, ¿no? Pero parecía que le estaba hablando al sartén, ¿verdad? Aquí mi palomita manda, y lo que diga mi palomita, ¿no? Y ¿verdad, palomita? Porque como en esta cultura que sí parece machista, vemos que pues las que en realidad siempre dicen la última palabra son las mujeres. Y María Esther era esta mujer recia, así como le están viendo, ¿no? Ahí quiso parecer dulce, pero cuando se ocupaba no era dulce, ¿no? Y ponía a todo el mundo en su lugar, ¿no? Incluyendo a Luis. Y bueno, la enfermera, cómo ella contaba cómo fue desilusionándose pues de esta institución, ¿no? Para empezar, pues algo que no se dijo y que creo que es importante decir es pues cómo ella como mexicana está atravesada pues por estos, ¿no? Pues por este heteropatriarcado falocéntrico, racista, clasista. Uno, porque la identificamos como la esposa de, ¿no? Y dos, porque le toca a esta madre española que le dice, ella le dice, yo quiero estudiar para ser enfermera, para ayudar, para servir, y esta madre le dice, usted es ranchera y le toca lavar los baños, ¿no? Y entonces ella dijo, no, pues ¿cómo, no? Entonces, pero si se fijan, ella va pues saltando todos los obstáculos, porque ella es más fuerte que el sistema y que todo, y ella en donde se posiciona sirve. Como muchacha de rancho, ¿cómo sirvió? Pues legándonos esto, ¿no? Y haciéndonos reflexionar de la importancia del campo. Y además, aquí sí voy a llorar, perdón, pero hay un episodio de la historia de México terrible que los historiadores de Querétaro conocimos gracias a ella. Cuando ella dice es que la maldita fiebre aftosa que acabó con el campo, y yo era monja y no pude hacer nada por mi familia, y mi familia se estaba muriendo de hambre porque el gobierno mató, porque hicieron, y entonces los historiadores, bueno, yo hago una tesis de maestría a partir de lo que me dice ella, es este giro de Gracia al Campo Queretano, y pues le reconozco a María Esther y le agradezco porque gracias a ella yo me puse a indagar lo injusto y lo terrible que fue esto, ¿no? Y entonces eso nos lega en muchacha de rancho, regresarnos a esos orígenes que pues el gobierno modernizador hizo pedazos, y ya después como monja, como ella quiere servir, pero siempre a contracorriente, ¿no? Porque esta mujer que siempre la humilla, que le quiere poner trancas, frenos, y llega un momento en donde ella dice, no, pues yo ya no quepo aquí porque creo que aquí no voy a servir, ¿no? Y entonces ya es cuando sale, conoce a otra alma buena que también quiere servir, y que pues esta institución, perdón que lo diga, horrible, también al no ser orgánico y funcional, pues también lo echan, y entonces esas dos almas buenas se juntan y siguen haciendo el bien hasta el fin de sus vidas, ¿no? Porque siempre en donde estuvieran hacían el bien, los dos en pareja, pero cada uno en lo individual, ¿no? Y también de la María Esther mujer viene al caso otra cuestión que está muy en la agenda, ¿no? Las cuidadoras. ¿Qué sería de este mundo sin las? ¿Y quiénes son las cuidadoras? Lo dijo López Obrador y lo tacharon de misógino. Las mujeres.
¿Quién fue la que cuando don Luis estaba muy mal emocionalmente, amenazado de muerte, enfermo, llegó y con sus cuidados de enfermera lo alimentó, pues sí le dio todo el respaldo emocional y lo sacó adelante porque él así lo reconocía? Pues María Esther, ¿no? Entonces, yo creo que María Esther es un ejemplo de vida, y desde las aristas que la veamos, ella siempre fue un ejemplo a seguir, y no dijo, es que yo en algún fragmento dice, es que pues yo no estudié, ¿no? Pero pues yo desde aquí digo que, pues sí, porque las almas sabias no necesitan ir a la escuela, porque es obvio lo que están viendo, ¿no? Y ese es otro de los estigmas que tenemos. El maestro Freire y yo siempre comentamos de un filósofo maravilloso que es Cioran, ¿verdad? Que Cioran una vez le preguntan, oiga, ¿usted de qué filósofo sabe? Y dijo, no, si los filósofos son unos estúpidos, yo de los que aprendí son de los campesinos de mi pueblo, ¿no? De los que se subían allá a pastorear a sus animales y que yo los entrevistaba, y la sabiduría está en esa gente, no en la gente que necesariamente fue a la escuela, ¿no? Entonces, pues yo retomaría eso de María Esther, ¿no? Que ella no necesitó ir a la escuela pues para legarnos toda esta sabiduría, y me acordé de ella con el compañero que estaba aquí, pues hablando del anarquismo, porque María Esther y Luis Ugalde siempre inevitablemente te hablaban de eso, la cooperativa, ¿no? Es que si nosotros hiciéramos todo, no decían comunidad, porque decían que el corporativismo y que las cajas populares y siempre remitían a eso, es que hacer todo en equipo, es que si todos nos reuniéramos y nos juntáramos e hiciéramos, y ahorita que estaba aquí oyendo al compañero y a la compañera, pareciera que estaba viendo a María Esther Durán Ortega y a Luis Ugalde Monroy, ¿no? Y son de envidia, de verdad, porque dices, qué padre que tienen utopías, esperanzas, y que le dedican, y que tienen un alma tan buena como para venir y sentarse aquí y decir, oigan, miren, es que sí se puede, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, fíjense cómo aunque la historia no es circular, pero sí lo es, porque María Esther y Luis ya no están, pero aquí están, ¿no? Y hoy, a 100 años del natalicio de Esther, la estamos recordando, pero ya llegaron las generaciones que los suplieron y que están aquí para decirnos, no hay que perder la esperanza, y acuérdense que todo se hace en comunidad, ¿no? Y pues bueno, me callo porque el maestro todavía tiene sus 20 páginas. 27. Y Luis Montes de Oca, sus otras 27, tiene que ir a hacer la edición del Noticias. Muchas gracias por su atención. Sí, por favor. Luis Montes de Oca, escritor. Por ahí traigo un libro para dejar aquí en la biblioteca del EVE. Se va a quedar aquí en la biblioteca comunitaria, pero bueno, escritor, no sé cuántos libros tienes, la verdad, creo que bastantes, y editor, periodista, editor del periódico Noticias, como dicen, yo ahorita voy a ir a chambear la edición de mañana, pero muchas gracias por estar aquí, Luis. No, gracias a ustedes por invitarnos. Miren, me tocó a mí en suerte, por eso no traigo nada escrito, yo sí lo llevo. Me tocó en suerte ser vecino del magisterio de Luis, ser compañero de Luis, porque él fue fundador del periódico Noticias, con su columna decíamos ayer, que cuando yo estaba muy malito, me dijo, no sabes cómo quisiera que Efraín fuera el que se quedara con ese espacio y siguiera trabajando, como decíamos ayer. Le dije, pues yo encantado, pero odia Noticias. No sé si ese es otro boleto, pero tú le dices, si yo quiero, pues yo con todo gusto. Tuve esa oportunidad
de conocer a la Maristel, de ese carácter recio, de esa franqueza absoluta, de ese desparpajo con el que podía decir las cosas, como llegar a visitar a Luis, que me pasaran a su casa y estábamos, Luis y yo, nos decíamos tocayos, aún cuando regresó como sacerdote, le dije, ¿y ahora cómo te voy a decir? Porque ya te volvieron a investir, y me dijo, pues igual, tocayo. Estábamos mi tocayo y yo platicando, y el Maristel se nos quedó viendo los dos, así, y con estas palabras me dijo, te estás pasando de huevón, ya le ofreciste un vinito a tu tocayo, ya te fuiste a comprar unos quesos para redondear, ¿no? Y nosotros con mucha risa decimos, no, pues es que nada más vine un momentito a platicar con Luis, pero así era, con esa franqueza, con ese lenguaje tan sabroso que tenía ella. Me platicó unas cosas cuando estuvimos viendo de sus libros, porque me tocó en suerte también ayudar en algo, estar viendo cómo se levantaba el libro. Y, por ejemplo, de muchacha de rancho, cuando estábamos platicando todo esto, y me contó la forma en que fue violada, cuando va caminando por una de las veredas de su rancho, y la somete, y la viola, y se calla toda la vida. Nunca externó que la habían violado, que la habían ultrajado, nunca dijo cómo se sentía, nunca dijo cómo estaba rasgada por dentro. Se la cayó y siguió trabajando. Cuando fue monja, ya vimos ahorita con la Cecilia el trato que tenía y cómo estaba. Al grado, rompiendo el silencio, hay una parte que me impresionó y es al principio, cuando dice que se sentía mal, se sentía verdaderamente mal, que algo estaba mal en ella y no sabía qué hacer, hasta que se dio cuenta que tenía ganas de ir al baño, pero que no iba porque no tenía a quien pedirle permiso. De ese tamaño el claustramiento que tenía, de no poder ni siquiera ir al baño, esa libertad de decir me estoy meando y voy corriendo, ¿no? Se lo tenía que aguantar y esperar, y por eso se sentía tan mal y estaba tan agobiada, porque no tenía ese a quien pedirle permiso para ir a hacer sus necesidades. No todo es drama, con ella hay cosas maravillosas en estas pláticas que tuve la fortuna de tener con ella. Nunca coincidimos, ¿verdad? Siempre hicimos ahí algún plan y siempre se atravesaba algo. Pero por ejemplo, un día les pregunté cómo se conocieron, ¿no? Pues don Luis, sacerdote, tu monja, ¿quién se arremangó los hábitos? ¿Cómo lo hicieron? Entonces ella contó, ya no dije me contó, ella contó que estando enclaustrada les permitieron escuchar una conferencia de unos sacerdotes que iban a dar unas charlas, pero a ella no les permitían porque estaban enclaustradas, y oyó a don Luis Ugalde y oyó los conceptos que tenía, lo que estaba planteando, y se enamoró de él. Se enamoró de esa voz, de ese ideal y de esa presencia distante que tenía nada más, sin poder hacer tangible. Don Luis llega al problema que tiene con el clero, se separa del clero, creo que fue lo mejor que pudo hacer, aunque después regresó, y se dedica a hacer lo que siempre hizo, lo que usted fue a hacer, lo que se preparó, andaba armado, porque decía que él no había hecho votos como mártir y que se había arrimado, lo sacaba a su 38, creo que traía, no sé, su cáliz que oficiaba, tenía un águila republicana, con su linota republicana de su ideal político. Entonces así es, don Luis se separa de la iglesia, María Esther llega el momento en que también se separa del clero, y algún día, en alguna circunstancia, los presentan. Y ahí es donde se da el clic, y ahí es donde se unen ellos dos, los dos separados de la iglesia, los dos vuelven a estar. Cuando
estaban haciendo Lomas de Casablanca. Me habló mi tocayo y me dijo, creo que te debes de venir a despedir de mi palomita porque le acaban de dar los santos óleos. Ya está muy mal. Yo estaba en noticias, nada más caminar a ella a su casa, ¿no? Llegué lo más rápido y la encontré postrada, ya en la camita que tenía ahí cerca de la cocina, con una palomita, como alguien lastimado, como alguien que se veía pequeño, ¿sí? Como minimizada en ese momento de su transición. Y la saludé, me volteó a ver, y me salí corriendo y fui a la imprenta con Timoteo Hernández a quedar. Le dije, por favor, háganme un don, pero me urge, porque no quiero que esta persona se vaya sin conocer su libro. Me dijeron, pues si aguanta la señora, vente mañana por él. Y al otro día temprano fui y ya tenían un don. Llegué corriendo a la casa de Luis y me dijo que se lo enseñé a Luis, y Luis le dijo, Palomita, mira lo que te trajo mi tocayo. Me levantó la vista así y cuando vio su libro se enderezó, se sentó y lo agarró y lo empezó a ojear y lo tuvo ahí y duró 6 meses más. Ya no lo encontraron, con su silla de ruedas, Luis paseando y todo, fue por su libro, se levantó. Pues, ahora un momento. Ese tipo de cosas fueron las que nos tocaron vivir con María Esther, con Luis. Ese tipo de encuentros fueron los que tuvimos y afortunados de haberme tenido en Cecilia Efraín, de haber tenido esta amistad, de haber podido vivir y abrevar de ellos, tener siempre ese aliento, siempre esa palabra cariñosa, siempre el saludo. Don Luis, casi años, andaba caminando, correteando camiones para subirse, una proeza. Y pues contento de oír las lecturas, parecía que los estábamos viendo, contento de ver a las nuevas generaciones leyendo a Esther y contento de que estemos todos reunidos. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a País, de este periodo que nos relatas, Luis, que se volvió a levantar María Esther por 6 meses, algo que a mí me llenó mucho también es saber que en esos 6 meses pudieron viajar Luis y María Esther a la Sierra Gorda, a una asamblea, creo que la 60 de la Caja Huastecas, una asamblea muy grande de la cooperativa, una de las que levantaron juntos, ¿no? Porque ahí sí ya fue en ese periodo que estaban juntos, que acompañaron mucho, y en estos libros habla de la Sierra Gorda con mucho gusto, hablando de esos viajes, y les tocó hacer un último viaje juntos a esa asamblea. Entonces, sí, pero bueno. Fue su libro, fue mágico. Sí, no sabía que con el libro le regresó algo, pero a mí sí me tocó ver ese cambio también que tuvo de salud, como quizá que aire sería muchísimo que tuvo, pero un levantón. Ahora que estaba revisando el material para venir aquí con ustedes, me encontré con algunas cosas. Una, ya se me estaba olvidando, una que don Luis Ugalde me dedicó un libro de María Esther. No me lo firmó ella, pero me lo firmó. Entonces me dio mucha risa, ¿no? Y otra que María Esther habla de una amiga suya muy querida, una muy querida amiga suya, de ella. Aquí está. Perdón, ¿no? Dice, foto de la autora María Esther Durán Ortega con su amiga y compañera de tantas jornadas de lucha por el bienestar de los pobres, Juana Aspectia. Juana Aspectia. Y mira, casualmente se que me dedicó mi tocayo. Pero ¿qué creen? Que fui muy mala persona, porque me dejó la foto original y nunca se la pude regresar porque se me olvidó y se quemó el libro, ¿no?
Entonces me quedé con esta foto original, que yo creo que aquí en la Casa de la Cultura, con lo que están haciendo, pues les va a servir más a ustedes que a mí. La aceptamos y vemos a dónde termina. El libro no, porque lo dejamos Muchas gracias. Y pues yo traje Mira. esto que me heredaron. qué padre. Era de María Esther, pues cuando se fue de este plano el padre, un día Efraín me dijo, te tomó algo de la herencia. Y pues, Bueno, ¿tú te vas a retirar o no? No, yo tengo ahí una Efraín. No entendí. Pero si quieres sentarte allá o aquí donde tú quieras estar, donde tú quieras estar. Y bueno, le paso la palabra al maestro Efraín Mendoza Zaragoza, docente académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC. Y bueno, tiene un prólogo en cada uno de los libros. Bueno, ahorita él da paso la palabra que nos comparta. Muchas gracias, Efraín. Sí, no lo hizo Obregón. Sí, el doctor Qué maravilla. sí. Alejandro Obregón. Alejandro Obregón. Paco Ríos Agreda. Sí, son ellos. Sí. Bien, yo únicamente para redondear algunos puntos que ya de una manera de veras admirable sintetizaron Luis y Cecilia. ¿Sí? Y aquí no es imposible evadirlo, porque se trata de dar el testimonio de una persona a la que pues, se tuvo la fortuna de conocer, de tratar en el espacio íntimo. Y la tentación es cuando, en lugar de hablar de una persona, yo y el muerto, ¿sí? Yo y el difunto, yo y el que no fue el caso. Ay, qué bueno. Sí, para nada. Esa selección, Pablo, me parece pues que conoces la obra, los 3 libros, ¿sí? Porque puede uno imaginar a María Esther, que ahí está en 2010, hace 16 años, cuando se presenta su segundo libro. Pero puede uno imaginar a esa mujer que efectivamente recia, fuerte y sumisa, ¿sí? Que caminó a contracorriente. Imaginemos toda la ira contenida de una mujer con ese pasado, ¿sí? Una mujer ultrajada, una mujer que se remontó a sí misma, que supo contradecir a las grandes instituciones y salir viva, ¿sí? Imaginarla quizás como un recurso de sobrevivencia, que es el buen humor, ¿sí? El buen humor, imagínenla ustedes con la gallina colgando en el pescuezo, ¿sí? Una mujer que, encontrándose efectivamente ya en los últimos años, no le gustaba que la trataran como enferma, y decía con esa voz, ¿no? Yo no estoy enferma, estoy vieja, que es otra cosa, ¿sí? Y así don Luis mismo decía cómo ella, al verlo abatido, pues al verla sufrir y todo eso, ¡derechito! ¿Sí? Sí, derechito, ya les enderezaba, ¿sí? Entonces, yo creo que, y la primera imagen, si la ponemos ahí rápidamente, yo igual que sucede con María Esther cuando cuenta la historia de San Isidro, sin monitos no puedo, así como al santo monito de San Isidro lo llevaban, aquí está. Es inevitable imaginar a ambos como una dupla, ¿sí? Como una dupla que en algún momento de su historia pues amarraron sus vidas, ¿sí?
al enfrentar las condiciones de una institución autoritaria, milenaria, madre y maestra del poder político en Occidente, ¿sí? Y que va en declive, ¿sí? Sus historias de ambos son, diríamos, la evidencia de ese declive, la incapacidad de leer los tiempos, de leer la época. Y bueno, ahí están sus personas y es inevitable. Es María Esther, la esposa de don Luis, efectivamente, pero como una dupla. Si don Luis promovió el cooperativismo a través de la creación de cooperativas, María Esther fue gerente de una caja popular, de una cooperativa. Entonces había una comunión de perspectivas, de visiones, de corto, mediano y largo plazo. Es así que ya los dos han fallecido y aquí estamos convocados por ellos, ¿sí? La que sigue es también ya hacia el final, y esa foto para mí es ese recuerdo, ¿sí? No estoy enferma, no me traten como enferma, estoy viejo, que es otra cosa, como lo llegó a decir. Y bueno, qué pecadazo se aventaron los dos en una sociedad con fama de conservadora, que no es cierto que sea conservadora, es conservadora sus élites, son conservadoras los estamentos que controlan la producción, los estamentos que controlan las instituciones, pero la sociedad es diversa y tiene segmentos muy progresistas. ¿Dónde está? Mario. Partido Mexicano de los Trabajadores en Querétaro, en los años 70, está Mario. ¿Sí? José Luis, también del PNP. No, nunca estuve en ningún partido. Nunca he estado en partido. No, pero bueno, andabas en el activismo social. Siempre. Con Revolución Eduardo, social. tu hermano. Salud y revolución social. ¿Sí? Sí. Entonces, ese hay en los subterráneos, en el subsuelo, mucha vida. No es cierto que la sociedad queretana sea conservadora, de verdad. Y la historia de estos dos personajes nos lo demuestran, que supieron abrirse un espacio dentro de esta llamada sociedad conservadora, ¿sí? Un día a Carlos Monsiváis le preguntaron, oye, que la sociedad queretana no acepta la homosexualidad. ¿Cuál sociedad queretana? No, ¿cuál conservadora? La sociedad queretana es bien cachonda. Eso decía Monsiváis. Entonces pensemos como ellos se atrevieron a pensar, ¿sí? Su institución, su sociedad, de otra manera, ¿sí? Qué pecadazo que un cura y una monja hicieron vida en común. Y ojo, se casaron por la iglesia y los casó nada menos que el actual obispo, ¿sí? Siendo en aquel entonces párroco de las bienaventuranzas en Menchaca Peñuelas, ¿sí? Entonces, como alguna vez se dijo, no es cierto que Luis quiera regresar, ni es cierto que se rejuntó, son varias mentiras juntas, ¿sí? Nunca se rejuntó, se casaron por la iglesia, ¿sí? Y fueron un día, le dijeron a Luis, oye, pero no hagan escándalo ahí, cuiden las formas, ¿sí? ¿Cómo no? Con todo gusto. Y se fueron a formar en la fila, en la misa de 6 de la catedral, celebrada por el mismísimo obispo Mario de Gasperín, a recibir la comunión los dos. Que eso era otra manera de verse a sí mismos, ¿sí? Entonces es admirable, ¿sí? Porque supieron confrontar a la institución y supieron también obedecer sus reglas cuando esas reglas no iban contra la dignidad. Ese es un rasgo característico de ambos. Luego tenemos aquí, bueno, esa portada es de Luis Montes de Oca. ¿De quién más? ¿Sí? Cuando don Luis regresa, y lo hace, ojo, es una reivindicación porque él fue expulsado de la institución en 1975, hace más de 50 años. ¿Sí? Yo lamento que no haya habido una explícita reivindicación en el sentido de, pues, una línea, así sea una línea, decir que fue una injusticia el haberlo expulsado. ¿Sí?
Porque eso sí, en todos los templos de la diócesis, un día de Semana Santa se dio a conocer ese decreto por el cual se le retiran las licencias ministeriales en Luis Ugalde. Bueno, aquí está de regreso. Dirán ustedes, bueno, es que eran cuates con el obispo fue su discípulo, ¿sí? Pero no era por eso, era porque hay una coincidencia en el pensamiento, ¿sí? Tarde la iglesia se tarda en reconocer sus pecados. Juan Pablo II en 1999, con un documento de quien sería su sucesor, Ratzinger, produjeron el reconocimiento de las faltas, de los pecados de la institución, y reconocieron y pidieron perdón por la Santa Inquisición, por los excesos cometidos durante la evangelización en el Nuevo Mundo, ¿sí? Uno de los grandes pecados que se cometieron en Querétaro fue el tratamiento que se le dio a un hombre que tradujo la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Bajo el lema "por un capital en manos del pueblo". Las cooperativas fueron diseñadas, fueron concebidas para zafarse de la usura. Aquí había usureros, incluso clérigos importantes, que los mismos mencionaba con su nombre, ¿sí? Y bueno, ahí está el regreso, el retorno feliz en 2022, en Soriano, en una asamblea, con todo el presbiterio de Querétaro. Nunca más una bienvenida, un retorno feliz, como bien lo titulaste, Luis, ¿sí? Porque eso fue, y merecía las 8 columnas, no solo por ser un colaborador desde el origen de noticias, porque era una noticia contra ese conservadurismo dominante en una sociedad como Querétaro. Existen otras formas de vivir, más allá de las sancionadas, legitimadas por las instituciones, y ellos lo demostraron. Juntos hasta el final, ¿sí? Ahí está el padre Gabino Tepetate, que es el rector del templo de San Antoñito, al que ambos acudían a sus actividades ordinarias. Toño, el sobrino de don Luis Ugalde, colocando las cenizas, y ustedes pueden ver las cenizas de María Esther. Ahí están. Ahí está. De aquí a la vida eterna en el final. En la historia personal de María Esther, este es el pueblo de Salto de Peña, ¿sí? De la cascada que le da nombre al pueblo, ¿sí? Una pequeña, el salto de agua, ¿sí? El pueblo pequeño de este lugar. Y bueno, ¿qué tantas cosas no habrá visto, no habrá testiguado María Esther en la historia local y de la historia global, ¿sí? En casi 100 años, 94 años, desde nacer en un pueblo sin luz hasta don Luis dar a conocer su fallecimiento por internet, ¿sí? ¿Cuántas cosas no cambiaron en todo este tiempo? Y bueno, ahí podemos ver en la siguiente algunas de cosas que en el caso de la Unión Soviética, María Esther, cuando nace, estaba apenas gateando, llevaba 3 años, ¿sí? De vida, y le tocó presenciar su disolución, ¿sí? A principios de los 90. El Partido Revolucionario Institucional todavía no nacía cuando ella ya gateaba, ¿sí? Y le tocó ver sus 3 ajustes en las épocas como Partido Nacional Revolucionario de la Revolución Mexicana y Revolucionario Institucional de época de Alemán, ¿sí? Ese partido, después de haber sido el todopoderoso, el partidazo, ya quedó reducido entre el 5 y el 10% de respaldo ciudadano. También le tocó festejar el derrumbe del PRI que Argentina lo hacía, ¿te acuerdas? Sí, En el sí, 2000. sí, Era sí, muy sí. feliz. Sí, le tocó. Y bueno, el caballero que está ahí en el centro, ¿alguien lo ubica?
El señor, cuando ella nace, tiene 37 años de edad, todavía no adquiría la fama que después alcanzaría, que es Adolfo Hitler. ¿Sí? Pues imaginen ustedes todo lo que le toca. Pues ella se lo recortó, ¿verdad? Y bueno, le toca pasar desde la presidencia de Plutarco Elías Calles hasta la de López Obrador, pasando por Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari, por citar algunas de las figuras más significativas del siglo XX, que, haciendo honor a nuestro presidencialismo, ¿sí?, pues ellos de alguna manera sintetizan el carácter de cada una de las épocas correspondientes. Por último, en su historia, aquí la tenemos a María Esther, en 1954, ¿sí?, la Madre Chole. Su denominación, el nombre que ella adopta como parte de la congregación de las Marianas, es Sor María Josefina Soledad de Jesús Crucificado, a sus 28 años de edad, y todavía le quedaban 12 en el convento. Y bueno, pues ella deja en estos 3 libros su testimonio, pero ojo, podemos leerlo como el testimonio personal. Sí, sí lo es. Y ahí está buena parte de su valor. Sin embargo, la potencia que tienen todos estos testimonios es que, bien leídos, nos hablan de su época. Son auténticos cuadros históricos. En este primer libro, que es el de la izquierda, el Muchacho de Rancho, podemos ver la situación del Bajío mexicano, ¿sí?, la situación del agro, la situación de los hacendados como unidad económica que dominaba en esta región, ¿sí? Es decir, no solamente nos muestra lo que ella vivió, las humillaciones que pudo haber vivido, sino muestra cómo era la vida en el campo mexicano, que al final, por políticas centralistas, hubo que ceder para la industrialización de este país, siempre con déficit, con pérdidas para la sociedad mexicana. En el segundo, Rompiendo el Silencio, ese libro iba a tener como título inicial Las monjas del convento. Después se le dio este título, que fue una obra editada por el Archivo Histórico del Estado. Y bueno, pues ahí lo que tenemos con mucha claridad es cómo esta institución por dentro, cómo la vivió una monja, sin acusaciones, simplemente como una historia de vida. Pero, insisto, bien leída, hay allí un yo acuso, hay allí un señalamiento de época cuando no era posible levantarle la voz a una institución como esta. Y por último, Lomas de Casablanca, ¿sí?, desde Lomas de Casablanca. Este libro iba a llevar, inicialmente lo pensó con un título más, ¿cómo le podría decir?, morbosón, ¿sí?, más proclive al escándalo, al ruido, porque se iba a llamar La exmonja casada con un sacerdote. Título, buena película, ¿sí? Pero bueno, y real, de la vida real, ¿sí?, y que de lo que se puede hablar públicamente, ¿sí? Así como ella cuenta en Lomas de Casablanca con toda naturalidad cómo las señoras podían hablar de sus esposos, pero también de sus queridos, ¿sí? Ahí lo menciona. Es decir, lo está hablando de una sociedad distinta, que nada tiene de conservadora. Es una sociedad que tiene que vivir de alguna manera. Y bueno, pues solamente cierro con esta estampa que nos seleccionaron para mostrar Lomas de Casablanca, como pues las plantas salían de entre la basura, ¿sí? Ella también nos mostró que se puede ver a Lomas de Casablanca de otra manera. Así como acá en la ciudad, decía ella, ven para arriba pero nos ven abajo. ¿Por qué éramos de abajo? ¿Sí? Eran las periferias y eran abajo. Pues ¿qué creen? Dice, así como una especie de desquite de clase, ¿sí?, pero que refleja muy bien este cuadro histórico.
¿sí? Y dice, sí, ellos allá abajo presumen de sus calles adoquinadas y presumen de sus escudos, ¿cómo se le llama eso? Los escudos heráldicos, ¿sí? Heráldicos, ¿sí? Esos escudos que mostraban al público que iba pasando, aquí vive una familia notable, una familia que proviene de condes y de marqueses. Se encanta en Querétaro decir que familia es descendiente de españoles y con títulos nobiliarios. Y dice, pues ¿qué creen? A esas calles adoquinadas y ahí donde están colgados esos, algunos se libraron de la raspa, ahí están todavía, ¿sí? Otros ya están raspados y no se ve lo que tiene el escudo. Y dice, pues ¿qué creen? Que cuando llueve, nuestras aguas van y descargan sus calles de abajo. Y no creen que es pura agua de lluvia, es agua con caca. La caca de los que vivimos en Lomas. Y sería María Esther. Una mujer con voz propia, una mujer con historia propia. Habrá que escribir su historia a partir de desmenuzar estas obras, porque es curioso. Don Luis escribió varios libros, pero casi todos dedicados al tema del cooperativismo, a distintos enfoques, algunos doctrinarios, otros históricos, bien documentados, y María Esther los tres los centra en su testimonio personal. En ese sentido, son complementarios de principio a fin. Yo les agradezco mucho la oportunidad. Muchísimas gracias, Efraín, Cecilia, Luis. Y bueno, por favor, quien quiera hacer alguna pregunta, comentario, está ya abierto el espacio. Sí, yo ya me voy. Sí. Gracias. Gracias a ustedes. Compartirnos. Le vamos a dar unas dos décimas. Bueno, yo puedo decir en lo que se animan ahora a compartirnos cómo lo vieron, qué piensan. Antes de venir por acá fuimos al templo de San Antonito y el padre Gabino Tepetate nos encargó que trajéramos unos libros bueno, los de María Esther estaban por ahí, los que yo tenía adicionales. Aquí en la biblioteca se van a quedar Muchacha del Rancho y uno de Rompiendo el Silencio y dos de Desde Lomas y dos de Muchacha del Rancho, pero además están estos libros que manda el padre Gabino Tepetate, están ahí abajo. Esos son más bien unos cuadernos que han estado trabajando como en un grupo que tiene pues inspirados en Luis Ugalde del Día. Los cuadernos, y el otro se llama Un Grito a Tiempo, que se lo escribió Luis Ugalde un poquito antes de que le regresaran su licencia de padre, dando su perspectiva a qué debería estar haciendo la iglesia. Esos están también a disposición de quien se quiera llevar algunos libros. Pero bueno, así regresando aquí a los comentarios o preguntas. ¿Me puedes regresar la foto donde la selección de fotos cuando lo instituye la iglesia? Ahí está. Es que me hizo el comentario, no me parece interesante. Está usando su anillo de boda, ¿verdad? Y en este punto vale la pena agregar un dato, porque en esa dupla, ¿sí?, que era comunión de cuerpo y alma, en perspectiva, alguna vez él contaba que pues, le habían ofrecido regresar, pero había que dejar a su esposa. Y dijo no. Así como una vez me quisieron obligar a que dejara las cooperativas, ¿sí?, y me negué a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo estaba
obedeciendo a la doctrina social de la Iglesia. Hoy me niego a dejar a mi esposa. ¿Sí? Con el fin de ser aceptado de vuelta por ustedes. ¿Ustedes quiénes son? ¿Sí? Y efectivamente, ahí está. Eso, porque bueno, a él le tocó recibir si hubiera 8, los 8 sacramentos hubiera recibido. ¿Sí? Recibió todos, ¿sí? Incluyendo el del matrimonio, la ordenación sacerdotal y todos. Y fue público y delante de todos. No había nada que ocultar. ¿Sí? Era una manera de asumir la historia con toda claridad y transparencia. Es lo que yo pienso exactamente. Al llevar su anillo de boda, pues lleva consigo su historia, ¿no? Y no la niega, ¿no? de la iglesia. Es muy bonito todo eso. Sí. Sí. Ajá, yo les quería compartir que María Esther y yo somos del mismo municipio, en una comunidad diferente, muy cerca de Es Querécuaro, ¿verdad? Querécuaro. Y cuando nos conocimos, ella se emocionó mucho, le dio tanta risa, dije, somos paisanas. Entonces, o sea, y para mí escuchar, leer este libro, aquí ella habla de lo que una tía mía, mayor que mi mamá, vivió ese tiempo de la matanza de ganado. Entonces dice que fue muy triste porque ellos pues de ahí vivían, del campo, de trabajar las juntas, y dice que cuando iban a Querécuaro ponían como un tapete como para dejar la fiebre ahí y nadie podía pasar si no pasaba por ese tapete, porque fuera, ¿no? Entonces todo el ganado lo agarraban, lo echaban vivo en fosas, los quemaban y no les dejaban ganado ni para leche de los niños. Dice que mi tía adoptó una niña pequeñita y dice que no tenía para darle leche. Entonces una señora se quedó con una niñita escondida y de ahí le daba la leche. Entonces mi tía me platicaba de esa situación y lo encontré acá, y su plática de Esther y todo eso. Entonces para mí fue también mucha emoción conocer esa historia más completa de cómo los rebeldes ahí en el cerro de los agustinos, o sea, era lo mismo que a mí me habían platicado. Y hay algo muy bonito para nosotros, porque mis hijos y yo nos adoptamos con ellos, convivimos con Esther más poco tiempo, y fue algo, no sé, esa adopción entre él con nosotros con él, que cuando ya le iban a regresar lo que es licencias, sacerdocio, nos llamó y dijo, ustedes son mi familia. Así, quiero que estén conmigo, dice, ya se mandó la carta, no la iban a mandar, pero quiero que me apoyen, digan, me van a apoyar para decirles un sí o no. Entonces nosotros nos sentimos como afortunados, o no sé qué. Dice, digan, ¿me apoyan? Dije, no, pues sí, en lo que me vayan a poner. Sí. Y ya en cuanto llegó, ya regresó la respuesta. Dijo, pues ya estamos. Me pusieron en la, ¿cómo se llama? Santa Clara. El cargo que le pusieron en la lista. Cuidado integral de la creación. Cuidado integral de la creación. Dijo, entonces vamos a trabajar. Tan fácil, le digo. La verdad, sí, que yo ya tomé taller, y acuérdate, dice, también de la alegría del Evangelio. No necesites educación. No, le dijimos que sí, y ahora vamos a trabajar. Entonces, vivimos a lo mejor de 2017, 16 que lo conocieron para acá, pero fuimos una familia.
Ya que se queda solo, pues con mayor razón. Entonces eso sí yo lo quería compartir. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay más que compartirnos algo? Yo una de espanto de Esther. Una de espanto, sí, por favor. Bueno, ya es que los conocieron a Esther, saben que era fuerte, o sea, su presencia era muy fuerte, su presencia. Entonces a mí, o sea, tuve la dicha de poder ayudarles cuando Esther falleció. Y yo me quedaba, pues, con ellos ayudarles, o sea, lo más que podía. Y cuando murió Esther, pues se me apareció, o sea, así, en el sueño, me dijo que buscara en su libro, en el de Lomas, me dijo, todas lo teníamos ahí en el cuarto, así, como para leer. Pero en el sueño así, yo no sé mucho así de que me acuerdo de los sueños, o sea, no los doy mucho, pero esa vez fue así tan intenso, esa noche que falleció, bueno, sí. Y o sea, yo pues en el sueño se me aparece y me dice, no, ya vas a leer y ahí en lo que vas a estar leyendo te vas a encontrar con lo que yo quiero que le digas a la gente. Y, o sea, pero pues si me dice, pero sí, y al otro día pues me levanto y bien temprano y ya estoy checando el Word todavía. Y sí, o sea, luego me iba dando cuenta que sí, es primero, pero así muy natural, como en menos de una hora, yo creo lo he de haber terminado así. Ya está, así como ya está. Y ese texto ya se los imprimí, ahora se me olvidó, pues no, se debe haber quedado ahí en la corte de Luis. Pero era una selección de algunos textos y ya se los compartí a la gente en la misa y pues ahí lo leyeron y todo. Y ya, o sea, yo lo intenté tomar así como muy natural también, pero sí, o sea, me llamaba, o sea, sí me impactó que pues la presencia de Esther llega a tal grado que hasta, o sea, se puede meter ahí entre el ultra. O sea, sí fue una experiencia muy así como de, manches, ¿qué onda? Y pues así, o sea, esa era la fuerza de Esther, o sea, de ese impacto y de esa, iba a decir, de esa naturaleza, pero ya sería como algo más allá de la naturaleza. Pues sí, así de fuerte era la presencia de Esther, o sea, acordándome de algo que me pasó con ella. Gracias, Fabricio hizo la portada del tercer libro de Lomas. Ese es un... ¿Fue acuarela? Pues lo estuve diciendo con ella, porque ella estaba en sus días, último año, creo. Ajá. Y sí, ella me iba diciendo, ¿sabes? Me pidió también que pues, reflejara. Ese fue en vivo, digo, en vida, no fue en el sueño. Ya me iba diciendo, como, no, pues que yo quiero que se vea, pues, como esa marginalidad y esa. Entonces, por eso está ella con sus hábitos y como agarrando fuerte a la niña, pero pues están sus hábitos manchados de lodo, la niña, pues ahí con garras, las casas, pues así de pues, maderas, cartón. Y pues no había por ahí en alguna parte del libro dice como que pues no había nada, o sea, había por ahí algo unas ramas espinosas y ya. Y también cómo se ve, ¿no? Como esa, pues es que no era odio, ¿no? Al final era como pues ese espejo de ver a Querétaro allá abajo y ella hacia arriba. Y pues, o sea, esa fuerza, ¿no? Pues bueno, el libro lo dice todo, pero ella más o menos me iba diciendo cómo pintar. Y yo todavía no pinto. He mejorado un poco. Pues más bien era eso como reflejar. En concreto, ella cómo veía a Querétaro desde el ojo de y pues el ojo de pues yo quiero pues tratar de vincular esto que ya sucedió, lo que se está compartiendo con estos libros, con el aniversario que está teniendo, que estamos celebrando aquí de esta biblioteca comunitaria. Y pues me gusta que realmente esto que hayan sido 100 años no estaba previsto en el inicio. Empezamos, pues yo conociendo, siendo amigo de Marcos, ya también del resto
las compañeras, compañeros que llevan este proyecto de los clubes de lectura y la biblioteca comunitaria. En una vuelta me traje Muchacha de Rancho y les dije, miren, este libro yo he traído a donar otros, pero dije, este no es igual que esos otros porque este es personal para mí, desde una amiga. Estaría bueno luego aquí. Sus sesiones del club de lectura las hacen híbridas, que se reúnen aquí pero lo transmiten en línea, y yo les dije, pues estaría bueno hacer una sesión de esas, ¿no? Y ellos mismos dijeron, a ver, mejor organizamos algo para el aniversario, ¿no? Y bueno, aquí se está cumpliendo. Y quiero vincular que, bueno, yo buscando los textos que compartir, me doy cuenta que justo 28 de marzo de 1926 nació María Esther. Entonces hoy cumpliría 100 años, hoy se están cumpliendo 100 años de su vida, y hoy también se está celebrando un año de esto. Entonces procesos así de nuestra historia, pues, ¿no? Tiene momentos que ya están en el pasado, pero se mantienen y nos siguen llamando, ¿no? Nos siguen dando señales, nos siguen trayendo ideas y pues caminos andados por los que podemos retomar algunas lecciones, resignificarlos, ¿no? Y yo siento que eso es lo que hace el club de lectura, los clubes de lectura, cuando van a los libros y los comentan en la actualidad, ¿no? Y lo que están tratando de promover, que en la palabra escrita, en el libro, en la lectura, nos podemos nutrir para la hora, ¿no? Y para el futuro. Y personalmente sí había yo una especie de compromiso con Luis, principalmente con Luis Ugalde, porque con él lo hablé en persona, pero también extendiéndose en esta dupla que nos decía Efraín hacia María Esther, de que estos libros tienen vigencia, ¿no? Tienen vigencia y nos dan esto que nos decía Efraín, que si se leen, nos describen la época y nos pueden describir procesos que todavía estamos viviendo, ¿no? En la urbanización de las colonias como Lomas de Casablanca, que se puede parecer en algo a Santa Bárbara, que se está pareciendo no nada más en Querétaro, que se puede parecer en otras ciudades del país o del mundo, ¿no? O sea, hay procesos que aquí están narrados, que nos dicen cosas del presente y que vale la pena saber que están aquí, que van a estar aquí en la biblioteca, que están en estos libros. Y me da mucho gusto y agradezco mucho que se pudiera dar en este momento esto. Al principio iba a ser una presentación del tercero, porque nunca, hasta donde yo me enteré, nunca se llegó a hacer una presentación formal, ¿no? Pero más allá de esto, creo que es una trilogía completa que narra toda la vida, y por eso decidimos en este formato de conversatorio. Y pues solo invitar a quienes quieran leer completos las obras, pues que aquí pueden venir a verla, a llevársela en el sistema que tienen de préstamo de libros, y si no, pues son algunos todavía accesibles. En el fondo, en el archivo histórico se consigue el segundo libro, Rompiendo el Silencio, cuesta 90 pesos. El tercero, Desde Loma de Casablancas, yo sé que la Caja Popular Florencio Rosas tiene muchas copias y con ellos se podría pues llegar a él. Y del Muchacho de Rancho, no sé quién es el editor. No sé si todavía tenga Fundar, probablemente. Sí. Ahí con Rodolfo. Y nada, bueno, agradecerle a Luis, que ya tuvo que ir a trabajar el periódico, a Ana Cecilia, Efraín, muchísimas gracias. Yo espero también que este conversatorio es un catalizador para que en este año podamos seguir haciendo otro tipo de encuentros. Ya estamos platicando de ir a unos programas en radio y TV WAC, a también retomar esto, seguir analizándolo. Y pues nada, muy agradecido por toda la asistencia en los comentarios. Si alguien quiere decir algo, o todavía está abierto. Sí, por favor, Gloria, por favor, sí. Bueno, pues de los libros, como dice Pablo, ha sido un gran apoyo para estos clubes de lectura, nos visitan frecuentemente. Y la manera en cómo decidimos, bueno, antes de eso, decía el compañero de la Garavilla que ha de ser difícil. La verdad no ha sido difícil, al menos de manera personal, y esto que hemos sido, no sé, ha ido corriendo
como fluyendo, ¿no? Como un agua, no ha habido trabas realmente. Ha sido fácil porque hay muchas voluntades, entonces lo que se ha hecho es sumar voluntades, ¿no? O sea, es mucho amor y muchas ganas de hacer algo por la comunidad, por los demás, por nosotros mismos, ¿no? Y ver que hay muchas voluntades de dar, de donar. Así llegó Pablo, bueno, de contacto también con el compañero Marcos, y trajo, ¿no? Entre los libros trajo, nos enseñó el libro, ¿no? Y así, ay, miren, y yo, ay, dámelo. Hasta se lo quité a Marcos, a ver, dámelo. Y después dos, a ver, dámelo. Y se lee muy fácil. Es un libro que se lee muy, muy fácil. Yo me reflejé mucho en la personalidad dije, esta señora es ariana, seguro es Aries, y resulta que sí es Aries, yo tengo ascendente Aries, entonces me reflejé en ella, yo sé que la José siempre estoy peleando con ella, hasta conmigo misma, ¿no? Y así, ¿no? O sea, yo me reflejo mucho en el sentido de lo que habla, de lo que dice, y veo cómo va describiendo de una manera muy fácil lo que vivimos cotidianamente, lo que nos platicaron nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces habla de esta comunidad, pero en sí es una situación que vivía todo el país, ¿no? O sea, todos los que somos de rancho sabemos que vivimos eso, o bueno, al menos en la zona del centro, del Bajío, ¿no? Y muy así, cosas muy comunes, muy familiares para mí, por eso, pero me hizo llorar, o sea, así, o sea, viendo todo lo que vivió, ese enojo contenido, ¿no? Cómo le impulsaba a hacer, y nos deja aquí el legado y sigue viva, ¿no? O sea, y siguen las broncas también, y sigue la problemática, ¿no? Entonces, pues creo que entre más voluntades sean menos difícil se hace esto, o se hace más fácil, ¿no? Y pues agradezco mucho que sobre todo, luego cuando supe, fue creciendo así de verdad, así cuando dijo, no, ya está, va a venir Efraín. Yo, ¿cómo Efraín? A Efraín lo conocemos, cuando hace 40 años ya que nos conocemos. Sí, ya hace mucho tiempo. Digo, que conocí yo a José Luis, yo llegué del rancho, bueno, del rancho a estudiar la universidad, porque pues, no hay en San José Iturbide, yo soy de otra parte de Guanajuato. Y él aquí pues queretano, ¿verdad? Y bien difícil llegar a Querétaro, digo que me aceptara la gente de Querétaro. Me veían así, yo iba a pedir trabajo y no, pues no me daban, porque Guarachi estaba en psicología, ¿no? No me daban trabajo. Decían que yo les enseñaba mi currículum, miren, yo ya fui coordinadora de no sé qué, del INEA, ¿no? Y miren, he trabajado en esto, y miren esto. Y me veían de arriba abajo, no, pues sabrás mucho, tendrás mucho currículum, pero tu apariencia, aquí es como te ves, ¿no? Y sí lo viví en carne propia. Me costó mucho trabajo, la verdad, gracias a los Luis que me aceptó y me fue llevando en este desierto, porque lo viven así, como desierto, ¿no? Y ahí conocí a Eduardo, a tu hermano, un incansable luchador también. Nos invitó a Lomas precisamente, entonces Lomas, ahorita no sé que se titulaba así, ¿no? Lomas, ahí llegamos a hacer obras de teatro, nos invitaban los chavos a comer carnitas de perro, y nosotros somos vegetarianos, entonces, pero bueno, cosas que vas viviendo, eran los chavos con los que trabajaba Eduardo, ¿no? Él era coordinador de CESECO, y llegamos por ahí. Entonces ha sido una aventura, y cuando supe que ibas a estar, yo digo, wow, no pudimos ir a la entrevista, fue Emilio, nuestro descendencia. Sí, Emilio. Emilio. Marcos. Y Marcos, sí, a la entrevista, y bueno, se iban sumando más gente a esta actividad, y la verdad, gracias por venir. Gracias. Vamos a concluir, bueno, no sé, Marco, ¿quieres decir algo? Hay un panecito y un pastel que nos hicieron, y café para concluir el evento del día de hoy. Y pues gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Muchas gracias. Muchísimas gracias.